Sí, sí que es verdad que las primeras jornadas estábamos encajando mucho, yo creo que cometimos bastantes errores, pero bueno, yo creo que estos son también un poquito de dinámicas, parece que cuando haces una te vienen todas seguidas y sí que es verdad que llevábamos 2 partidos dudando un poquito, pero bueno, yo el otro día nos vi bien a nivel defensivo, a nivel ofensivo también se vieron muchas cosas y bueno, afrontamos el reto de ir a las islas, sí que es verdad que años atrás nos ha costado, pero bueno, también para eso están las rachas, para intentar romperlas. Vamos a ir con toda la ilusión, con toda la confianza en lo que nos transmite el míster, lo que hacemos del día a día y vamos a ir ahí a ganar. Sí, sí que, bueno, también es verdad que esto es muy largo, ¿eh? Tampoco hay que precipitarse, pero sí que es verdad que, claro, el verte ahí abajo pues te frustra un poquito, ¿no? Porque al final el día a día está siendo bueno, en el partido yo creo que lo estamos dando todo, yo creo que por actitud nos deberían haber recompensado un poquito más los partidos, pero bueno, yo creo que a la que empiecen a salir los resultados estoy seguro de que vamos a estar donde mereceríamos. Sí, yo creo que sí, y yo creo que se vio reflejado un poquito el domingo anterior, ¿no? Yo creo que al final el equipo tiene que salir muy concentrado en esta categoría. Si concedes media te van a meter gol y lo hemos visto, al final no te puedes tener ningún despiste. Y también el día a día lo entrenamos de estar concentrados, el ser contundentes atrás, el no conceder nada. Intentaremos reflejarlo también sobre todo en este domingo, que es un campo más pequeñito, donde habrá mucha segunda jugada, mucho duelo y bueno, intentaremos reflejar el trabajo diario el domingo. Bueno, yo creo que tenemos que centrarnos en nosotros mismos, en hacer las cosas bien, en, como te digo, en conceder poco y llevamos 3 jornadas que hemos metido gol en todas, entonces empezar por tener portería cero y a partir de ahí con la máxima ilusión y las máximas ganas a intentar meter gol. Muy bien, yo personalmente me siento cómodo, también me da un poquito más de libertad el míster y yo creo que a mi juego le beneficia, ¿no? El poder moverte un poquito más libremente. Pero bueno, yo creo que al final también, aparte de mí, aunque yo esté muy bien o esté muy mal, al final lo que cuenta es el colectivo y cuando los puntos no acaban de llegar es un poco, bueno, pasa a papel secundario, ¿no? El nivel de cada uno.